Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cuáles son las implicancias de este esquema de financiamiento, pero diferenciado por actor. ¿Ya? En el texto que les dejé para la clase de hoy día, se plantea un poco esa noción de que el sistema de financiamiento que tenemos actualmente en Chile impacta de distinta manera a cada uno de los actores del sistema. Entonces, desde el punto de vista de los estudiantes, en esta búsqueda de los establecimientos de poder tener una mejor matrícula, y en ese sentido que sean estudiantes más fáciles de poder enseñarles, esto ha generado una experiencia escolar muy segregada, y es como el gráfico y la tabla que les mostré anteriormente, en donde se da cuenta de que cierto tipo de establecimiento recibe cierto tipo de estudiante, y eso es muy nocivo porque ya está más que claro que tenemos que apostar por experiencias que sean inclusivas y diversas. Además, la elección de los padres de los establecimientos educativos se da por más variables que solamente la calidad. No todos miran cuáles son los resultados CIMSE para entrar a un establecimiento. Hay mucho que tiene que ver con dónde viven, la geografía del lugar o el estatus también. Hay apoderados y la investigación respecto a la elección de escuelas ha demostrado que es así, que también hay un tema de estatus, es decir, a qué establecimiento llevo a mi hijo para que esté también con cierto tipo de población, lo que nuevamente genera experiencias bastante segregadas. Y por ende genera también una experiencia que es muy desigual en términos de oportunidades de aprendizaje. Para la escuela, lo complejo es que se hace responsable a la escuela por la asistencia de los estudiantes. Dado que el financiamiento es por asistencia, las escuelas tienen que empujar y generar procesos que fomenten la asistencia. Sin embargo, eso se da por muchas más razones que solamente las capacidades que tenga la escuela de poder contar con la asistencia de los estudiantes. Además, hay un impacto muy directo en la gestión y la planificación, como les decía, y voy a ser insistente con esto. Tenemos costos fijos, que son los que tienen las escuelas, pero tenemos ingresos que son variables de acuerdo a la subvención, a cuál fue la asistencia, y eso dificulta poder tener una planificación de corto o mediano plazo para los establecimientos educativos. Además, hay una alta presión de los establecimientos de poder responder a evaluaciones que son estandarizadas y que tienen altas consecuencias. Hoy día el CIMSE es una tipo de evaluación que tiene consecuencias y que incluso podría derivar en el cierre de establecimientos. Entonces, hay aún mayor incentivo en tener estudiantes que les vaya bien en el CIMSE para que el establecimiento sea categorizado como lo suficientemente bueno para que a su vez haya suficiente matrícula y los padres elijan esas escuelas. Entonces, hay una especie de racionalidad económica por parte de las escuelas de que atraer a los estudiantes que son más fáciles de educar también les redita en tener mejores resultados en el CIMSE y por ende estar mejor clasificados. Desde el punto de vista de los sostenedores, que son de quienes dependen los establecimientos educativos, hay una alta burocratización porque hay que rendir estas subvenciones de forma separada. No se rinde igual la subvención escolar general que la subvención de la SEP, por ejemplo. Y esto dificulta muchísimo, sobre todo en el caso de sostenedores que son pequeños. En Chile tenemos muy atomizado el sistema de sostenedores de establecimientos particulares subvencionados. Hay algunos que tienen un establecimiento, dos, tres, y eso dificulta también el tener personas que desde el punto de vista de la gestión puedan hacer estos procesos de rendición financiera. Además hay una fragilidad financiera y alta incertidumbre, como ya les decía, en este tema de costos fijos, ingresos que son variables. Y por ende, ante esta altísima competencia que hay entre las escuelas para poder recibir una matrícula suficiente que les permita funcionar, esto también dificulta el trabajo colaborativo de las escuelas, que debería darse, y el trabajo en red, que algunas de las nuevas reformas impulsan que haya trabajo en red, pero al mismo tiempo les damos la señal de que las estamos haciendo competir por la matrícula. Y finalmente, como sistema educativo, el voucher no es más eficiente para asignar los recursos. Eso también está demostrado desde la evidencia, y además el mecanismo de voucher en función de la asistencia sobre responsabiliza a las escuelas por la asistencia e incentiva prácticas de descreme, que se le llama. Por lo menos en mi establecimiento educativo municipal teníamos 7 primeros medios, 5 segundos,
3 terceros y 2 cuartos. Entonces, año a año se iban cursos completos de estudiantes que tenían más bajo rendimiento, más dificultades de aprendizaje, para que así el colegio, cuando los estudiantes dieran la PSU, tuvieran a los mejores estudiantes rindiendo la PSU y por ende tuvieran mejor publicidad para atraer esta matrícula. Entonces, hay una serie de incentivos perversos, circulares, que impiden también una mejora de la calidad de la educación que sea efectivamente transversal para todos los establecimientos educativos. Por ende, finalmente, el voucher como mecanismo de financiamiento no ha generado mejor calidad en el sistema. Entonces, algunos elementos claves que quiero reforzar de la clase de hoy día, con lo que quiero que se queden y que también lo consideren también para su glosario, es que, bueno, como vimos en la primera cápsula, progresivamente el presupuesto en educación se ha ido incrementando, efectivamente, y hoy día educación está en la agenda pública. Sin embargo, hoy día educación en el presupuesto 2021 no tiene incrementos importantes, lo que también es una señal contradictoria. La educación parvularia dentro de este porcentaje también ha ido creciendo, sin embargo, este crecimiento no ha sido suficiente cuando lo comparamos con el promedio de los países de la OCDE. En este sentido, si bien, como les decía, gastamos más que el promedio de la OCDE en educación, el gasto público es menor y el gasto privado es mayor, ¿ya? Y cuando hablamos de en educación parvularia, invertimos más en educación parvularia que el promedio de la OCDE, pero cuando uno revisa el gasto por niño o niña, este es mucho menor que los países de la OCDE y prácticamente la mitad que los países más desarrollados en esta materia. Otros dos puntos, bueno, el sistema de financiamiento, el voucher, el esquema que tenemos hoy día de financiamiento de la educación, ha generado un impacto negativo en diversos actores del sistema escolar que hace que hoy día el objetivo de entregar educación integral para todos y todas, sin dejar niños atrás, no se esté cumpliendo. Han habido muchos debates en torno al sistema de financiamiento en Chile, han habido propuestas en el Congreso para hacer un sistema mixto, por ejemplo, entre premiar la asistencia, pero también entregar financiamiento que cubra los costos que son fijos de las escuelas. Y por ende, el mecanismo del voucher como asignación de recursos en función de la asistencia y la matrícula no ha incrementado ni la eficacia, ni la eficiencia, ni la calidad del sistema educativo chileno.